Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. El Señor los bendiga, los acompañe, los proteja. Estamos acá en la Catedral San Jorge, acompañados hoy, bendecidos, con la presencia de un sacerdote de nuestra iglesia, de nuestra diócesis en Sao Paulo y de todo Brasil. Les damos la bienvenida a todos los que se están conectando, a todos los que comienzan a ver esta transmisión. Le damos la bienvenida al querido padre Dimitri, al padre Dimitri Atarian, archimandrita, él, sacerdote de nuestra iglesia, de nuestra iglesia antioquena, en la diócesis, en la arquidiócesis de Sao Paulo y de todo Brasil, sirviendo allá junto a Monseñor Damasquinos. Bienvenido, padre. Gracias por aceptar Gracias, padre. la invitación. Estoy bien porque como estoy en recuperación, no tengo nada a hacer, entonces la invitación me vino muy bien. Bueno, el padre ha estado, como él dice, ha estado hace poquito pasando por un hospital, pero ya está bien, como él lo dice, así que mientras él se recupera, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros más que pedirle al padre que nos comparta, que nos ayude, que nos acompañe con una charla? Así que gracias, padre, gracias por recibir, por aceptar la invitación y por... El padre, yo les cuento a todos los que nos están viendo, no es muy amigo de las redes sociales, no le gusta mucho el aparecer, pero bueno, después de insistir, el padre decidió acompañarnos hoy día, así que le agradecemos muchísimo. Acá ha dejado una muy buena impresión la última vez que vino acá a Buenos Aires, así que dijimos, bueno, vamos a aprovechar la posibilidad y lo vamos a invitar. Gracias, padre. Nosotros continuamos con la lectura de Hechos de los Apóstoles. Aquellos que nos están viendo, nos están acompañando, saben que después de pasamos la lectura de este libro que dijimos en el primero de los encuentros. Es un libro único en su tipo, es la historia, pero contada desde la fe, es la historia que cuenta ese hombre de Dios, el hombre que sale a llevar la palabra de Dios y el Espíritu Santo lo va acompañando. Entonces, Lucas, dijimos en su momento que se piensa es el escritor, este hombre antioqueno, proveniente de esa comunidad, comienza a llevar el mensaje y ve cómo el Espíritu Santo los va guiando. En el segundo encuentro pudimos ver cómo los dos eventos que forman a la comunidad son la ascensión del Señor, esos 40 días que comparte el Señor con sus apóstoles, con los 12 discípulos, y después ascendido a los cielos, cómo Él asciende a los cielos y deja a sus discípulos esa promesa de que 10 días después o al poco tiempo, no dice los 10 días, al poco tiempo recibirían el Espíritu Santo, recibirían una fuerza de Dios que vendría desde lo alto, como dice exactamente el texto. Luego de eso vimos a Pentecostés cómo los apóstoles, los discípulos del Señor cambian totalmente su manera de ser, su manera de presentarse, su manera de predicar después de la venida del Espíritu Santo. Vimos en otro miércoles cómo era la comunidad, cómo Hechos de los Apóstoles presenta a la comunidad de Hechos, cómo presenta cómo eran los cristianos, cómo se conducían, cómo trabajaban, ¿no? Cómo ellos tenían las cosas en común, cómo no había entre ellos, dijimos, necesitados, ¿no? Y después de eso vimos cómo el crecimiento de la iglesia es tal que la iglesia debe traer a diáconos. Y hablamos en eso en la primera, ese cuarto miércoles, cómo la comunidad decide incluir no solamente a los 12 y a los que eran 120 que estaban en la comunidad al principio, sino cómo decide elegir a otros 7 diáconos para que los acompañase en lo que es el servicio, en ese momento el servicio a las viudas. Luego de eso comenzamos a ver
y a invitar a gente que para nosotros es muy, muy importante, nuestra iglesia, en particular acá en Latinoamérica. Invitamos en primer lugar al doctor Daniel a hablarnos y compartir con nosotros lo que es la conversión de San Pablo, cómo Dios llama a un discípulo fuera de los dos, ese apóstol distinto, a ese apóstol que va a llevar la palabra de Dios a los gentiles y que va a ser tan crucial para la historia de Hechos de los Apóstoles. De hecho, Padre Dimitri ahora va a comentarnos un poco cómo es el desenlace de esa persona, de ese apóstol, como lo es San Pablo. Daniel había presentado su conversión y cómo hay 3 relatos en Hechos de los Apóstoles de la conversión de Pablo. Después tuvimos invitado, acompañándonos a nosotros, estuvo el padre Víctor, el párroco de la iglesia San Jorge de Pergamino, acá en Argentina. El padre Víctor estuvo compartiendo con nosotros lo que fue la conversión del etíope, cómo Felipe es llevado por el Espíritu Santo al desierto y cómo convierte al etíope, cómo a través de la lectura, de la explicación, de la catequesis, este etíope es convertido a la fe en Cristo. Luego el padre Jorge Suez, de la hermana diócesis de Santiago de Chile, párroco de la iglesia de Santa María en Viña del Mar, nos estuvo acompañando y contándonos un poco cómo era la realidad del trabajo, cómo es la conversión de Cornelio por parte de Pedro, cómo ese encuentro entre el mundo cristiano, que comienza a separarse del mundo judío, se encuentra ahora con el mundo romano, ¿no? Y cómo se da esa conversión. Luego tuvimos al padre Andrés Marcos, que estuvo un poco contándonos cómo era la comunidad de Antioquía. Pablo y Bernabé, primero Bernabé llega a Antioquía, lo va a buscar a Pablo, se encuentra con una comunidad totalmente distinta, una comunidad en donde los gentiles reciben el Espíritu Santo. El padre Rafael Majul, de la diócesis, ahí compañero del padre Dimitri en Brasil, del párroco de la iglesia de San Nicolás en Guayana, se estuvo acompañándonos y contándonos un poco cómo era el trabajo de esa comunidad de Hechos de los Apóstoles, cómo se encargan de los necesitados, cómo hay una necesidad de la comunidad primitiva en atender a aquellos que no han sido favorecidos en la vida, pero cómo esa comunidad, al encargarse de ellos, hace que en la comunidad no haya necesitados. Luego, el padre Jorge Farah, de la diócesis de México y de Centroamérica, estuvo acompañándonos para contarnos un poco los viajes de Pablo, ¿no? Los viajes misioneros, qué es lo que Pablo va a hacer, cuál es el mensaje que lleva Pablo, ¿no? Y el miércoles pasado tuvimos también la alegría de contar con el padre Francisco Salvador, de la diócesis de Chile. Estuvo él contándonos un poco cuáles eran las enseñanzas que los apóstoles llevaban en su predicación. Dijimos, el título era Las enseñanzas y las exhortaciones en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y hoy el padre Dimitrios, el padre Dimitri, como lo conocemos, está con nosotros. Le agradecemos nuevamente por estar acá. La gente que está acá viéndonos está ansiosa por conocerlo. Padre Dimitri es brasilero, pero habla el español a la perfección. Habla muy bien el español, ha estudiado. Vamos a ver ahora cómo habla el 90% de perfección. No, pero habla muy bien el español. El padre Dimitri ha estudiado en Tierra Santa, ha estudiado en Palestina, también tiene sus estudios en Italia y hoy está acompañándonos a nosotros para compartir este tema que él ahora va a presentar. Los dejo a todos los que están viéndonos ahora, los dejo con el padre Dimitri y después volvemos un poquito para las preguntas. Gracias, Abuna. Ahora lo dejo a usted. Gracias. En su tema. Bueno, gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Antes de darnos inicio a esta charla, me gustaría que pudiera hacer con ustedes, pero nosotros no tenemos el texto, entonces voy a leer yo el texto de una oración escrita muchos siglos atrás, y yo la encontré en las constituciones, en las instituciones de Casiodoro, que era
un escritor cristiano del cuarto siglo. Les pido que me disculpen la voz, estoy un poco mal de la garganta. Entonces me gustaría hacer esta oración que es hecha para los estudios de la Sagrada Escritura. Que nosotros no vamos solamente a leerlas, sino que interpretarlas a la luz del conocimiento de la Iglesia. Pero en este mismo momento tenemos que pedir un poco el auxilio y la ayuda de Dios y del Espíritu para que nos mueva a podermos entender un poco las santas palabras de las Escrituras. Así dice la oración. Señor, concede progreso espiritual a los lectores de tu Escritura, remisión de los pecados a los que la buscan, para que nosotros, que deseamos ardentemente llegar a la luz de tus Escrituras, no tengamos nuestra inteligencia obscurecida por las trevas del pecado. Llámanos a ti con la fuerza de tu omnipotencia. No dejes que se alejen de tu voluntad los que remiste con su sangre preciosa. No permitas que tu imagen sea obscurecida en nosotros, la cual es siempre espléndida. Se la defendemos con tu gracia, que no sea permitido ni al diablo ni a nosotros subverter tus dones, porque el que quiere que se levante contra ti perecerá. Escúchanos, Rey piadoso, a pesar de nuestros pecados, retíranos de ellos antes que podamos nosotros condenarnos justamente delante de tu juicio. Amén. Perdóname un poco el español, algunas palabras se me olvidan, entonces en la traducción no sale muy bien. Así que vamos a dar inicio. El padre creo que dijo que uno de los palestrantes, de los que le dieron una clase, una charla, habló sobre los viajes de Pablo. Entonces nosotros vamos a empezar en este momento de la última, la tercera, la última, del último viaje de Pablo, que retorna a Cesarea y después va a Jerusalén. Entonces en este camino, pasa por Tiro la última vez y después llega a Cesarea. Cesarea porque era el puerto marítimo más importante de la Ciro-Palestina, donde estaban la casa del gobernador, el palacio del rey. Entonces es una ciudad cosmopolita y muy, muy importante. Entonces ellos vuelven y Pablo trae consigo algunos griegos, algunos de los gentiles que están entrando ahora en la nueva vida del cristianismo. Y después vamos a ver que esto también le va a dar un problema cuando llegan a Jerusalén. Así que Pablo llega a Cesarea con estos amigos y va a la casa de Filipe, que era uno de los 7 que el padre había dicho diáconos, ¿no? Uno de los 7 diáconos que habían promovido para ayuda a los obispos que no tenían, los obispos, los apóstoles, que no tenían cómo servir siempre a la comunidad entera. El cristianismo ya era un poco más desenvuelto. Entonces, ellos van a hospedarse
en la casa de Filipe. Y Filipe tenía unas hijas, y sus hijas eran como profetisas, ¿no? Tenían un don especial de profetizar. Y ellas profetizan una cosa muy interesante a Pablo, porque ahora vamos a ver que en estos últimos años de la vida del apóstol hay muchas de estas cosas. Pablo va al encuentro de de la idea del Espíritu Santo que se le impone por varias veces por medio de o una profecía o el propio sueño del Señor, vamos a ver más tarde, que le manda ir a Roma, pero ahora dicen las profetizas que Pablo no debería ir a Jerusalén porque ahí él sería perseguido por los judíos. Y dicen ellas, así los judíos en Jerusalén harán al dueño de este cinturón, porque ellas para hacer la profecía tomaron el cinturón de Pablo, al dueño de este cinturón, y lo entregarán a las manos de los gentiles. Ahí vamos a ver en todo este proceso que vamos a iniciar ahora, hasta el momento que Pablo va a Roma, vamos a ver una símile historia con los últimos pasos de nuestro Señor Jesucristo, que también fue tomado por los judíos y lo entregaron a los gentiles para que fuera juzgado. Y después, vamos a ver más para adelante, las similitudes también, como Pablo delante del Sinedrio, etcétera, que no les voy a contar ahora, si no terminaría el libro antes de iniciarnos. Entonces Pablo de Cesarea inmediatamente va a Jerusalén, que era la ciudad donde estaban algunos de los demás apóstoles, principalmente Tiago, el hermano del Señor. Bueno, lógicamente nosotros cuando llegamos a una ciudad vamos a cualquier lugar, pero esto no era la costumbre entre los judíos. Los judíos tenían la costumbre que al visitar Jerusalén, la primera cosa que deberían hacer, como nosotros deberíamos hacer nosotros también con una iglesia, pero ellos la primera cosa que iban a hacer era visitar al templo del Señor. Entonces Pablo se dirige al templo con algunos de su comitiva que no eran judíos, y ahí va a haber un problema grande, que no eran judíos, y Pablo sube al templo porque él, como un judío de abuelo y padre fariseos, fue al templo a hacer sus oraciones. La iglesia todavía no estaba desvinculada del judaísmo. Ellos ainda muchos frecuentaban el templo porque eran ainda judíos, no todos eran gentiles, conversos al cristianismo. Entonces Pablo va al templo y también encuentra mucha gente de la comunidad, y ahí en el templo va para hacer la purificación y hacer una ofrenda, una oferta por las gentes. Pero ahí acontece que mucha gente lo conocía. Bueno, Pablo era conocido porque no podemos olvidar que era, como dice, un fariseo de gran convicción. Estudia con Gamaliel, su padre y su abuelo eran fariseos. El agente del templo y muchos de los que estaban allá
lo conocían y sabían que había dejado la fe de los padres, y de los padres, que digo, la fe de Moisés, y seguido el camino de Cristo. Entonces era un traidor, para ellos era un traidor, un apóstata, y un apóstata no podría entrar a hacer sus oraciones en el templo. Entonces la gente hace un bullío, todos se ponen a gritar, se ponen a querer pelearse con él, a pegarlo. Y en este problema todos también le acusan, aparte de esto, de llevar gente que no era judía al templo. Lembramos, no podemos olvidar que en el templo había un lugar específico para los no judíos, para los que eran prosélitos y los que no eran ni prosélitos, pero iban también a adorar al Dios de Israel. Entonces había el patio de los judíos y el patio de los no judíos, de los gentiles. Entonces esta gente seguramente se quedó ahí en cuanto Pablo entraba en la parte de los judíos. Pero los que estaban contra él le dicen que él promueve una degradación del templo, porque hace esto, incluso lleva a gente que no podía entrar en el templo, y ahí se arma un lío. Y viene, los romanos se quedan, lógico, todo lo que se pasaba en Jerusalén, una ciudad chiquita, no era una ciudad grande como hoy, Jerusalén nueva, era la ciudad vieja, en las murallas, se gritas aquí, se oye allá en la otra puerta. Entonces, los romanos que estaban allí cerca, porque la Torre Antonia es vecina del templo. Entonces se arma un lío, se escuchan los gritos, se dicen al cónsul, mira, se está aconteciendo algo en el templo. Entonces van a ellos allá en el templo y agarran a Pablo porque no saben lo que está pasando. Y en este momento Pablo va a hacer su defensa, pero ellos, para no dejar a los judíos que lo estaban pegando, matarlo, lo llevan al cárcel. Debía ser en la Torre Antonia, seguramente. Lo llevan al cárcel. Entonces Pablo quiere defenderse. Y Pablo pide la palabra, no sé qué, y la gente lo escucha, porque por más que no sea otra cosa, la gente escuchaba en aquel momento. Entonces escucharon, pero peora la situación, porque él va a hablar de una cosa que ellos no quieren escuchar. Entonces, de ahí adelante, entonces la gente lo pone adentro, y para contentar a los judíos, por ser él también un hombre que estaba haciendo lío, entonces le dicen que van a azotarlo con látigos, no sé cómo se dice en español, azotarlo, latigarlo, no sé. Entonces, en este momento, Pablo usa, muy inteligente, usa de una prerrogativa, porque no se podía azotar a un hombre libre romano. Entonces él dice, vas a hacer esto con un ciudadano romano. Entonces la gente dice, no, es un romano, no podemos hacerlo. Entonces lo encarcelan, y esto que estoy contando con mis palabras es lo que van a leer, o si lo leyeron ya, está en las palabras de la Escritura. No salimos todavía de la Escritura. Hasta el último momento vamos a estar hasta la historia que se finda del acto de los apóstoles. Después vamos a empezar la historia de la historia, el final de la historia que vamos a terminar. Entonces, lo que pasa con él
está prisionero y tiene que responder delante de qué, del Sinedrio, porque él, a pesar de ser un ciudadano romano, era judío. Entonces, los romanos le llevan, le dicen que lo lleven, ellos lo llevan, ¿no? Seguramente, al Sinedrio para que vean lo que pasa, porque el tipo judío, que es romano también, hace un lío, ellos tienen que esclarecer todos los asuntos. Ahí que vamos a ver nuevamente, él como Cristo fue entregue a los romanos, a los judíos, y después a los romanos por los judíos, como Cristo. Y después, ¿qué pasa? Él va al Sinedrio, ser juzgado, como lo fue Esteban también, de la misma manera. Entonces las cosas son similares. Hay una similitud en todo esto porque era el costumbre de la época, la costumbre de judicialización, de justicia. Entonces va él delante del Sinedrio. Pero lo más interesante no es que él va delante del Sinedrio, sino lo que pasa en el Sinedrio. Y vamos a ver que estaba allá el sumo sacerdote, que en la época era Ananías, el sumo sacerdote. Pero no sabía Pablo que Ananías era el sumo sacerdote todavía. Entonces, Pablo va a decir que está delante de ellos con conciencia tranquila, delante de Dios y delante de ellos. Pero en cuanto Pablo está hablando esto, ¿qué pasa? Vámonos a acordar qué pasó con Jesús. Cuando le dice algo que parecería insultar al sumo sacerdote, le dan un bofetón, le pega. Y Pablo, cuando habla, el sumo sacerdote Ananías le dice para los que estaban ahí cerca de él que le pegasen también. Y en este momento, mira lo que Pablo dice. Entonces, les dijo Pablo, Dios ha de ferirte, pared blanqueada, sepulcro blanqueado. Tú estás ahí sentado para juzgarme, según la ley, que Pablo la conocía como si fuera un computador, por ser fariseo. Contra la ley mandas agredirme. Era más o menos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Si estoy hablando bien, ¿por qué me agrides? Porque estaban hablando ambos, el Señor Jesús estaba diciendo la verdad y Pablo sabía perfectamente lo que estaba pasando, pero Pablo conoce la ley perfectamente. Entonces le dice delante de Ananías, el sumo sacerdote, que él no podría hacer esto diciendo yo conozco la ley. Si estamos dentro de un juzgamento según la ley, no puedes agredirme. Y ahí ellos ven que Pablo es un hombre que conoce perfectamente el sistema judicial judaico porque en él ha vivido durante toda su vida. Y le dicen, estás injuriando el sumo sacerdote de Dios. Y Pablo responde, no sabía, hermanos, que él es sumo sacerdote, porque está escrito, mira lo que Pablo dice citando las escrituras, no hablarás mal de una autoridad de tu pueblo. Él cita el Pentateuco, las leyes que dicen que no podemos hablar mal de una autoridad del pueblo. Estaba hablando de los judíos, lógicamente. Y de ahí, para no
quedarnos, si no vamos a pasar 3 días acá hablando del final, que no va a ser un final, de los hechos, que esto todo se termina con un problema, porque Pablo, muy inteligente, habla de la resurrección. Él pone el tema de la resurrección de los muertos porque sabe que en el Sinnedrio era compuesto de 2 bandos, digamos así, 2 equipos, uno de los fariseos y otro de los saduceos. Pero los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y los fariseos, como él, creían en la resurrección de los muertos. Entonces, él juega una palabra y pone en el mismo instante, hablando de la resurrección de los muertos. Entonces, él lo que hace, pone un bando contra el otro. Y en este lío que se forma, Pablo es retirado, porque el lío ya había se formado, el retirado por los romanos y llevado a la cárcel. Y ahí lo que pasa. La primera fue la profecía de las hijas de Filipe, que dice, en Jerusalén vas a ser preso por los judíos y llevado a los gentiles. Y ahora viene la segunda. Pablo tiene un sueño. Y en este sueño, para nosotros llamamos sueño, pero era la visita real del Señor a Pablo. Entonces el Señor lo visita a Pablo como si fuera un sueño y le dice que él tiene que proclamar la palabra, no solamente a estos, sino que va también a proclamar la palabra en Roma. Hasta este momento Pablo, y bueno, no había pensado en esto, porque volvió él a Jerusalén para los suyos, seguramente iba a quedarse un poco, después iba a hacer nuevos viajes, etc. Pero el Señor le da una señal clara que él tiene que ir a predicar a Roma. Y esto lo vamos a entender un poco más tarde, cómo es la acción voluntaria de Pablo cuando apela a César. Es un poco más adelante, lo vamos a ver. Pero después que pasa todo esto, van de un para el otro, de acá para allá, uno habla con él, otro habla el Félix, el procónsul, el gobernador, etc. Él va a apelar a César. ¿Por qué? Porque apelando a César, ellos serían obligados a llevarlo a Roma. Así que Pablo cumple con este propósito que el Señor le había encargado. Es increíble, la Sagrada Escritura es una perfección del Espíritu Santo, porque todo va pasando, todo va aconteciendo por obra del Espíritu y con la voluntad del Espíritu y con la voluntad humilde de aquellos que el Espíritu tiene influencia, como son los santos, los apóstoles. Bueno, y ahí los judíos quieren matar a Pablo, y entonces Claudio le manda, Félix era el gobernador, Félix, gobernador, y Claudio era el procónsul romano que estaba en lugar de Poncio Pilatos. Hablando de esto, Claudio, Félix, Ananías y después Festo, esto aparece aquí en el libro de los Santos Apóstoles, en los Hechos, pero todos estos nombres están corroborados por el excelentísimo escritor Flavio Josefo en Historia de los Hebreos, que
Es increíble cómo la historia es una sola, ¿no? Y Flavio Josefo, en su Historia de los Hebreos, en el libro 20, va a mostrarnos cómo fue, y un poco antes también, ¿no? Un poco antes de esto, nos va a mostrar cómo fueron las sucesiones desde Poncio Pilatus, después Félix como gobernador de Judea, que habla también de los demás, de lo que sucede, como Festo, que sucede a Félix. Entonces, si quieren tener un complemento histórico del hecho de los apóstoles y de la sucesión de estos gobernadores, procónsules, el rey y sus sucesores, lo pueden encontrar en los escritos de Flavio Josefo, que no era cristiano, no era judío, pero escribe perfectamente la historia hasta la destrucción del templo. Entonces, la historia de los judíos es interesante, creo que es el libro segundo, capítulo de Génesis. Entonces, y ahí Pablo va a hacer un problema en Jerusalén. Entonces Claudio escribe a Félix, que era el gobernador, pero Félix estaba donde, Félix no estaba allá, estaba en otro lugar. Entonces Félix cree interesante Pablo, porque lo cree una persona que quiere conocerlo. Todos querían conocerlo, así como querían conocer a Jesús. No se olviden que Jesús va a Pilatus. Pilatus le manda al rey de Israel en un momento. Entonces, tenemos que entender que acá también va a llegar a un momento que el gobernador lo va a llevar al rey Agripa II. Como los pasos de Jesús, más o menos como esto. Entonces, Pablo es también una confrontación con la historia de que el pasado se hace presente, como si fuera él queriendo vivenciar todos los momentos que Cristo vivenció. No soy yo que vive, sino Cristo que vive en mí. Más o menos esto, por eso habla Pablo estas cosas. Entonces, Pablo en el pretorio de Herodes, después, lógicamente, vamos a encontrar que el sumo sacerdote Ananías van a acusar Pablo adelante del gobernador Félix. Entonces, que estaba en donde, en Cesarea. Y Pablo va a presentar su defensa delante de Félix. Y en todas estas defensas que hace Pablo en el Sinedrio, delante de la gente, delante del gobernador, delante del procónsul, en todas estas defensas, Pablo está catequizando. Es increíble cómo él no pierde la oportunidad de hacer su catequesis, sus enseñamientos. Procura, como hizo Esteban en el Sinedrio, lo mismo. Entonces él le va a hablar de cómo se dio el pasaje para su conversión, cómo él habla de Cristo, habla de esto. Entonces, él no pierde la oportunidad de proclamar el Evangelio a los judíos y también a los gentiles, porque ese era su papel. Era su papel, el apóstol, el predicador de la gente. Entonces Pablo va. Y ahí Pablo, perante Festo, esto todo estoy resumiendo un poco, ¿no? Pablo va delante de Festo, que ahora era el gobernador, y en este momento no podemos olvidarnos que en un momento acá van a decir que
si no hubiera Pablo apelado al César, hacer un apelo al César para ser juzgado por él en Roma, él sería liberto. Pero Pablo sabía que si no apelara a César, ellos no le enviarían a Roma. Pero lo que dijo antes en el sueño que tuvo el Señor a él, dijo que él debería ir a predicar a Roma. Entonces Pablo hace todo una orquestamiento para predicar a Roma. Y aquí, delante del gobernador, apela a ir a Roma. Y ahí Pablo va con Festo y Festo le conduce a Agripa, el rey. Como Señor también, Jesucristo fue llevado al rey. Entonces, Pablo en este momento empieza su predicación también al rey y después continúa llevado por ellos. Y en este momento Pablo está en las manos de los romanos. Los romanos le envían a Roma, pero ni en este momento Pablo va a tener una seguridad, porque pobrecito va a pasar mucha cosa en este viaje. Un viaje mal elaborado seguramente por un comandante que no era muy experto en el mar, y le mandan con otros también, que no estaba solo, le mandan a Roma. Pero no nos podemos olvidar que en el capítulo ahí 27 vamos a tener, antes de llegar a Roma, el hundimiento del barquito, pobrecito, se hunde y ellos están en Malta, cerca de Malta. Y van a Malta, se queda un poco en la isla de Malta. Ahí Pablo recibe hospedaje en la casa de un Publio, los van a leer después, y es muy interesante. Y después continúan su viaje a Roma. Y ahí estamos ya en el final de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero es un final que no es un final. Es un final que tiene una continuación para un otro final, porque tenemos que saber lo que pasó con ellos, este apóstol, Pablo y Pedro, que estaban los dos en Roma. Y por esto nuestra historia no va a terminar acá. Ahí estamos en Roma. Pablo en Roma tenía más o menos como si fuera una, ¿cómo se dice acá? Una libertad custodiada. El reo de juicio va a la prisión, pero le dan una condicional. El nombre es en el Código Penal. Le dan una condicional que él puede estar hasta el juzgamento, él puede estar en casa o estar afuera. Es más o menos esto que pasa con Pablo. En Roma, el centurión le entregó, él y a los otros prisioneros que venían de Jerusalén, al capitán de la guardia, pero a Pablo le dan una permisión especial, porque sabían que, primero, Pablo no era cualquier uno, y le tenía mucho respeto seguramente, porque conocían su cultura y sus vivencias. Y ahí a él se le permitió no solamente de estar con alguien a más, sino que también él podía recibir visitas en la cárcel, porque después él puede salir. En este momento está en la prisión, ¿no? Y según acá en los Hechos,
Pablo va a quedarse un tiempo. Permaneció Pablo por 2 años, dice acá, después en su propia casa que alquilara, donde recibía a todos que le buscaban, predicando el reino de Dios sin impedimento alguno. Es interesante, porque él, después de la cárcel, fue permitido que estuviera en una casa, alquila una casa, y ahí vive seguramente con la ayuda de los hermanos que ya habían estado conversos, muchos judíos se habían convertido, o sea, algunos gentiles, entonces esta gente le ayudara y él alquiló una casa donde recibía a toda la gente. Bueno, el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas, relata hasta aquí. Este es el final del libro de San Lucas, pero no es el final de la historia, que aún se prolonga por algún tiempo más. Pero lo que pasa después de esto es lo que vamos a ver ya no en la Sagrada Escritura plenamente. Digo plenamente porque algunas cosas están en la Sagrada Escritura, lo que pasó después. Porque Pablo, en este momento que está en la cárcel, escribía. Era una carta atrás de la otra que escribía a sus comunidades. Él era el padre, el pastor de esta gente. Entonces, él empieza a escribir. Y lógicamente lo que pasa después del término de este libro, vamos a encontrar un poco en las cartas del apóstol, principalmente en la carta a los Corintios. En la carta a los Corintios, segunda Corintios. Y les voy a decir que hay una parte de ella en el capítulo 11 de segunda Corintios, los versículos 23 a 27, donde Pablo va a hablar de los sufrimientos que le fueron impuestos por los judíos allá mismo en Roma, de los sufrimientos, de las penumbras, de la hambre, de la escasez de dinero, etcétera, que va a pasar, peligro de los ladrones, que iba de un lado para el otro. Entonces ahí tenemos algo. También lo podemos encontrar después en Timoteo, el segundo libro de Timoteo también, cuando Pablo va a hablar de su próximo martirio, que el martirio de él, el final de su vida estaba próximo. Yo dije próximo, ¿no? Es próximo, que estaba próximo. Entonces, algunas cosas vamos a encontrar en estos libros. La forma del santo, como el santo apóstol realizó las restantes luchas de su vida y sus actividades, la va también a relatar, porque el tercer, acá tenemos el primero, ¿no? Bueno, las fuentes que podemos encontrar son los libros de las cartas escritas por Pablo, los libros de los historiadores eclesiásticos de los primeros siglos, estamos hablando del segundo, tercer, cuarto siglo, ¿no? Y el testigo de los padres. Esos son tres las fuentes que tenemos para seguir el libro de los Hechos de los Apóstoles, que van a demostrarnos cómo fue el final de la vida de los príncipes de los apóstoles, Pedro y Pablo. La Sagrada Escritura, las cartas. Segundo los historiadores, entre ellos está principalmente
el grande Eusebio de Cesarea. Este libro debería ser leído por todos los cristianos del mundo, los ortodoxos, por supuesto, los otros también, pero principalmente por nosotros. Entonces, en la historia eclesiástica de Eusebio, lógicamente existen otras historias eclesiásticas que suceden a Eusebio. Una de ellas es de Sócrates de Constantinopla y también Teodoreto de Circo. Estos dos libros complementan de donde termina Eusebio. Entonces, son cosas para aquellos que les gustan historia, son cosas que no pueden dejar de tenerlos y en las librerías se puede encontrar, pero principalmente la historia de los hebreos de Josefo y la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Eusebio va a decir en capítulo 22 de su segundo libro, acá en la historia eclesiástica, cómo Pablo fue prisionero y justiciado en Roma. Y él va a traernos una cosa interesante, que Pablo, después de defender la causa, el apóstol emprendió nueva viaje para el ministerio de predicación. Após lo que retornó a la misma ciudad, Roma, para consumar su vida por el martirio. En este cautiverio, dice Eusebio, escribe la segunda carta a Timoteo, en que señala simultáneamente a la anterior defensa y su fin inminente. Entonces, la segunda carta que él habla de esto. Y después dice Eusebio una cosa interesante. Cuando concluye el relato de la vida del apóstol, dice que el martirio de Pablo no se dio en el periodo de su permanencia en Roma, en su primer periodo. Porque él va a decir, como muchos otros, va a decir que Pablo durante los años que estuvo en Roma, en esta casa de alquiler, Pablo emprendió viajes y en estos viajes después retorna a Roma para la conclusión de su vida con el martirio. Entonces no fue la primera fase del Nerón, fue en la segunda fase de la persecución de Nerón. Probablemente Nero en el inicio no había se dado cuenta o no quería entrar en esta problemática, pero después que llegaron a aumentar sus audacias sacrílegas contra los cristianos, los apóstoles fueron victimados por su crueldad. Esto es lo que habla Eusebio de Cesarea, que ustedes no pueden dejar de tener para una biblioteca cristiana maravillosa. Bueno, de ahí vamos a ver que otros tantos eclesiásticos o escritores eclesiásticos se van a manifestar. Y ahí hay una divergencia. ¿Por qué? Simeón Metafrastes escribe que después de su reclusión en Roma, el apóstolo se dedicó a difundir las buenas nuevas de Cristo a muchos. De Roma salió para visitar España, Galia y toda la Italia, iluminando a los
paganos con su luz contra la idolatría pagana. Bueno, no son todos que dicen lo mismo, pero grande parte de los escritores con él va a decir, y ahí tenemos también Gallo, un cronista eclesiástico, todos ellos del tercer, cuarto siglo, cuarto, quinto siglo. Seferino, obispo de Roma de la época de los escritores, no de la época de Pablo, de los escritores. Dionisio, obispo de Corinto, que ellos afirman, llegan a afirmar que después de eso Pablo retorna. Y ahí hay una contenda porque estos escritores van a decir que el martirio de Pablo se da juntamente con el martirio de Pedro. Padre, no sé, yo estoy pasando del horario, no sé cuándo empezamos, creo que me dice usted si estoy pasando, porque estoy terminando. No sé. Padre, estamos disfrutando, así que siga. Bueno. Hay datos que yo mismo estoy aprendiendo, así que yo por No, mí está está bien y la gente aprendiendo, está por contenta. favor, padre. Entonces está, cuando llegaron un momento, porque más 10 minutos termino. Bueno, sí. Bueno, entonces estos escritores, ¿dónde estoy, padre? Estos escritores y algunos otros también de la época son divergentes, porque algunos como estos que yo dice acá, y también Eusebio, van a decir que Pablo fue martirizado el 29 de junio, exactamente con San Pedro. Pablo y Pedro fueron martirizados al mismo tiempo. Bueno, existen otros eclesiásticos y otros escritores que dicen que Pablo fue martirizado en otro año, antes de Pedro, que Pedro había sido martirizado en 67 y Pablo en 64. Veamos que la historia tiene una fecha en común, tanto para Pablo en el año 64 como para Pablo y Pedro en el año 67, tiene la misma fecha. Mismo lo que dicen que Pablo fue muerto antes de Pedro, dicen que también los dos fueron martirizados en el mismo día, 29 de junio. Pero si fue en 64 o en 66, 67, no nos importa. Importa que ellos sufrieron el martirio. Y sufrieron el martirio los dos en el 13º año del reinado del nefasto Nerón. Ellos estaban retenidos en la prisión Mamertino de Roma, que yo la conozco, espero que ustedes un día también pueden conocerla. Y estaban prisioneros ahí, debían estar prisioneros en el mismo tiempo, no es posible, ¿no? En la persecución les mandaron prender, estaban ahí los dos presos. Y de donde fueron sacados y ejecutados al mismo tiempo, algunos, y con diferentes años, pero en el mismo día, otros. Y ahí, para terminar, fue así que los apóstoles
despertaron la ira del descreyente emperador Nerón, el cual le llevaba una vida depravada y los condenó a muerte. Si los condenó juntos, bueno, ahí también hay una otra diferencia. Pablo, como ciudadano romano, no podría sufrir su calvario en la cruz, porque a los romanos el sistema judicial prohibía que fueran muertos en la cruz. Entonces Pablo, diferente de Pedro, que fue puesto en la cruz, y cuenta la tradición que Pedro había pedido por humildad que no fuera puesto como Cristo lo fue, sino que invertido, con la cabeza para abajo. Es una tradición. Entonces, el apóstol, para no se comparar al Señor, pidió que fuera colocado al inverso y ahí fue martirizado. Y Pablo fue decapitado, como era el costumbre, a los que eran romanos, que no podían ser muertos por crucifixión. Y ahí llegamos que los dos fueron sepultados ahí mismo. Lógicamente sabemos que Pedro fue sepultado ahí vecino de donde exactamente donde se encontraba un cementerio que después fue construido por Constantino, una basílica en el lugar de donde Pedro fue sepultado. Y Pablo fue sepultado afuera, en la Vía Ostia, San Pablo extramuros, fuera de los muros, hay una iglesia latina y ellos ahí tienen las reliquias, dicen que están, no las reliquias conocidas porque no se encontró, pero más o menos el lugar del mártir. Así que en los dos lugares fueron construidas dos basílicas. Ahora, lo que tenemos a recapitular es simplemente que lo que no está, como decía un profesor mío de Sagrada Escritura, y él lo sabía mucho, todo lo que está en la Sagrada Escritura es verdad, pero no todas las verdades se encuentran en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque tenemos la tradición, y la tradición va a traernos muchas verdades que no llegaron a ser escritas en los libros sagrados. Así que los libros sagrados me traen que Pablo estuvo allá preso y él sabía que iba a ser martirizado porque escribe en la segunda epístola a Timoteo. Entonces sabemos esto. En la tradición nos dice que él fue martirizado por Nerón allí en Roma por medio de la decapitación, y el apóstol Pedro sufrió el martirio también por crucifixión invertida para no ser comparado a nuestro Señor Jesucristo con toda su humildad. Así que espero que no les tenga enfadado con mis palabras, y que lo tienen provecho un poco de esto que fue los últimos años de la vida de los grandes dos apóstoles, principalmente Pablo, descrito por Lucas ahí en los Hechos de los Apóstoles. Ahí que terminé, Padre. Muchas gracias, Padre. Muy lindo lo que nos ha
lo que nos ha contado. La verdad que la parte de cómo sigue eso de los apóstoles, yo tampoco lo esperaba. Yo digo, bueno, acá el Padre termina con hechos, y la verdad que ha sido muy enriquecedor las fuentes que nos ha traído. Se nota que la biblioteca está muy bien Ah, formada. gracias a Dios. Lo que es posible, porque tengo acá libros que son en español y portugués, pero hay buenas cosas. Se nota que sí. Padre, mientras yo le doy permiso a la gente, no permiso, sino que aquellos que quieran hacerle alguna pregunta al Padre, obviamente pueden escribirla ahora. Ahí, digamos, dentro de lo que usted decía, digamos, yo me quería quedar con algo que, digamos, que es un poco más la cuestión espiritual, ¿no? De cómo Dios utiliza una prueba que va a ser, digamos, la prisión de Pablo, cómo Dios inclusive esa prisión la va a utilizar porque dice, bueno, yo necesito que esto, digamos, sea para que llegues a Roma, ¿no? Como de esa gran prueba que va a tener que experimentar Pablo, porque como usted decía, si Pablo se hubiera quedado solamente en ese momento de su juicio, él hubiera sido liberado. Sin embargo, es Sí, Dios el que le pide que él apele y vaya a Roma porque es necesaria su presencia allá, ¿no? Que, digamos, como uno aprende a vivir eso en su vida, digamos, como ante una prueba, tal vez es Dios el que está diciendo, bueno, yo necesito que pases por esto porque hay algo que todavía no lo sabes, pero que para mí es necesario. y como muchas veces eso se pasa también con muchos eclesiásticos o laicos que dejan también su vida en un lugar por un llamado de Dios, que van a hacer misiones en que se sabe dónde, una misión que puede costarle la vida también, sabiendo que le puede costar la vida, y van y dejan todo. Esto es muy lindo porque es una demostración de seguir la voluntad de Dios, así como María lo hizo, dijo sí, nosotros también vamos a decir sí. Y Pablo lo hace, porque, como dice yo, no soy yo que vivo, sino Cristo que vive en mí. Estas palabras son de Pablo. Entonces, esto le bastó. Seguro. Sí, sí, obvio que sí. Después hay otra cosa que a mí me impresiona mucho, es la formación de Pablo, porque en todo esto que usted estuvo desarrollando está muy presente que él conoce, o sea, tanto cuando está digamos, en el juicio en mismo Jerusalén, entre los mismos judíos, cómo él sabe, cómo el mismo sumo sacerdote se está equivocando y después sabe de qué manera puede llegar a Roma, la formación, ¿no? Cómo este hombre no Sí. se queda solamente con, como decía recién bien Vicky cuando nos comentaba aquí el tema de la docilidad del espíritu, sino que no solamente es dócil, sino que también a esa docilidad, a esa humildad, le pone capacidad, digamos, hay formación en ese hombre, ¿no? Sí. Pablo era un PhD, un PhD, ¿no? Formación, porque había estudiado en la principal escuela judaica farisaica, que era de Gamaliel, el tzadik. Gamaliel tzadik era el justo Gamaliel, ¿no? Como dicen los judíos, el tzadik Gamaliel tenía una de las grandes y mejores escuelas farisaicas de la Tierra Santa. Por esto Pablo era un discípulo de Gamaliel. Gamaliel, el que en el juicio de Esteban dice que si era de Dios esto, lo iba a seguir, hicieran lo que hicieran. Seguro. Tal cual, Gamaliel. ¿no? Como dice Gamaliel, ¿no? O sea, si no es de Dios, ya dentro de poco se va a acabar. Y si es de Dios, ni aunque querramos, se va a Sí, detener esto, sí, ¿no? Lo fuerte que es. Y lo otro es el final abierto que usted, gracias a Dios, nos trajo, digamos, cómo sigue la historia en la tradición de la iglesia, cómo la iglesia le da fuerza al 29 de junio, cómo el 29 de junio
une a los apóstoles, no porque a alguien se le ocurrió, sino porque hay toda una tradición de la iglesia, ¿no? Hay una, Y es la digamos, tradición oral, ¿no? Que va pasando de generación. Los claro, antiguos eran así. también está esto de cómo Pablo, existe esa tradición que visitó España, que visitó Francia, que visitó toda Italia, que también está registrado eso en nuestra tradición, ¿no? Muy lindo, padre, Incluso, muy padre, cuente, padre eso Rafael. para terminar, hay un momento que cuando él está delante del gobernador, el gobernador le pregunta si él era el egipcio que había, porque él hacía mucho lío, ¿no? Entonces el gobernador pensó que fuera él un tal egipcio que es citado acá en Flavio Josefo, en un libro de Flavio Josefo, que es un impostor, dice Flavio, me olvidé de decir esto, un impostor que tenía un oficio de mago, que llevó grande cantidad de hombres con él para el desierto, prometiendo librarlos de la suerte de los males. Y Festo mandó contra ellos una infantería y los mataran a todos. Entonces Flavio Josefo va a hablar de un hombre que es comentado por el mismo Festo, preguntando si Pablo era este hombre, el mago egipcio. Es muy interesante, como toda la historia está la historia se comprueba por la historia. Es increíble. Seguro que sí. Padre, que hay una pregunta que no, o sea, ahora Sergio Colli desde México pregunta, digamos, ¡Viva México! viva México. Pregunta Sergio si el fundador de la iglesia de Roma fue Pablo y no Pedro. No sé si usted quiere un poco contarle a Sergio. Mire, el fundador de la iglesia en Roma, dicen, la tradición dice que se encuentra como Pedro, pero no fundador de la iglesia. El primer que fue a predicar, porque nosotros sabemos que Pedro ya había una comunidad en Roma de nuevos cristianos cuando Pablo llega a Roma. Y lo que dicen en Antioquia, que los fundadores del cristianismo en Antioquia son Pedro y Pablo. Entonces podemos decir que Pedro y Pablo son cofundadores del cristianismo en Roma también. Pero no nos olvidemos que Roma es la sede de Pedro y no de Pablo, ¿no? Que el obispo de Roma seguía la sede que estaba, la sede, ¿no? Decimos en español, sede, la sede que era de Pedro. Entonces tenemos Pedro como fundador, que creo que Pablo como cofundador en la iglesia de Roma. Pero los apóstoles no tenían esto. Esto es para nosotros nomás. Claro, seguro. El padre Rafael, padre Rafael Hola, Majul, Padre Rafael. ahí está presente el padre, está ahí haciéndole una pregunta. Padre pregunta, está en portugués, voy a traducir, espero no traducir Bueno, mal. Dice, traduce. ¿cómo ve el padre Demetrio nuestra misión en Latinoamérica? Dice, pregunta el padre Rafael. Uh, un poco tan difícil como la de Pablo en Roma, Padre. Solamente creo que no llegaremos al martirio, pero la situación en Latinoamérica es muy difícil. Es muy difícil porque Latinoamérica ahora cuenta con problemas que seguramente no son de los paganos, pero son de la sociedad decadente que era Roma en la época, ¿no? El paganismo estaba carcomido, corrompido en sus costumbres,
en su modo de ser, y la gente tenía esta misma visión. Y hoy en Latinoamérica tenemos esto, tenemos que combatirla y llegar con una iglesia con tradiciones específicas, basados en un pasado tan sólido como la nuestra, es difícil, es difícil. Yo veo que en los últimos años la gente viene a la ortodoxia sin que nosotros salgamos a ir atrás de ellos. ¿Por qué? Porque el mismo que se dio en la plenitud de los tiempos, llamado en la Sagrada Escritura, cuando todas las sociedades y los sistemas estaban corrompidos. Entonces vino la señal de Cristo. Y la gente, cuando escuchó y cuando vi esto, fue atrás. Y nosotros está pasando lo mismo. Nosotros somos poco conocidos. No sé, en Argentina, en México, somos un grupeto que no tenemos un canal de televisión como tienen los evangélicos 24 horas en su televisión, o los católicos que son mayoría con centenares y millares de iglesias. No somos nosotros, somos un grupo pequeño con pocos pastores, pero estamos creciendo. ¿Por qué? Porque la gente ve en los ejemplos que damos en una iglesia sólida que no cambia todo el día, que no es diferente de mi abuelo, de mi papá y yo y los hijos que vendrían, yo no, pero los hijos de los demás, que no es una iglesia que cambia, que la postura de la iglesia es esta: Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo en el futuro, el mismo Cristo. Entonces creo que estamos en un ventaje en Latinoamérica, pero no el ventaje que de la comunicación, que hay poco. El padre Rafael tiene medios de comunicación buenos allá, pero no somos todos estos. Pero él hace un trabajo magnífico en este sentido. Pero acá, ¿qué hacemos? Estamos con las puertas abiertas y la gente con en boca a boca va conociendo la ortodoxia y viene a nosotros. Ahí sí la predicación es muy importante. Yo creo que si nuestras iglesias fuesen un poquito más unidas, digo las iglesias ortodoxas, si fuesen un poquito más unidas, tendríamos un papel crucial en el futuro de Latinoamérica. Pero aún todavía somos cada uno por sí y Dios por todos. Bueno, padre, pero bueno, agradecemos la pregunta al padre y obviamente le agradecemos a usted por regalarnos esta hora, pese a que a usted mismo no le gusta estar mucho acá, pero bueno, le damos gracias a Dios porque se animó ahora, no que se animó, sino que a esto de estar en vivo a través de una red social. Le agradecemos mucho al padre. Pero voy a deshacerme de mi Facebook hoy mismo. Lo hice solamente por esta charla y ahora lo voy a romper. Téngalo por las dudas, padre. No lo use, pero téngalo para la próxima vez que lo invitemos, así podemos. Es un placer, bueno, es un placer. Padre, es nuestro escucharlo. Padre, nosotros en Hechos de los Apóstoles, para contarlo a usted, para contar a la gente que nos está viendo, acá es la lectura del libro de Hechos. Hasta acá las lecciones que hemos tenido, los encuentros de todos los miércoles ha sido para leer el libro que usted finaliza, digamos, organizada del libro. Pero los próximos 2 miércoles nosotros vamos a tener 2 encuentros más con Hechos de los Apóstoles. El miércoles que viene va a estar con nosotros la magíster Lorena Yarade, que es la esposa del padre Francisco Salvador, la presbítera de la iglesia allá de Santa María en
Chile. Ella va a estar un poco contándonos, ella tiene su maestría en teología, ha Oh, qué estudiado en bien. el Instituto de San Vladimir en los Estados Unidos, y va a hablar un Sí, poco del lugar de la mujer, qué lugar ocupa la mujer en Hechos de los Apóstoles, porque hay varios perfecto, relatos que están perfecto. relacionados con la mujer. Eso va a ser el miércoles que viene, 22 de julio. Y si Dios quiere, el miércoles, el 29, va a estar con nosotros un conocido suyo también, padre, que es Elías Barrionuevo, el licenciado Elías, Elías Barrionuevo, que también estudió en Balamar y que está acá con nosotros en Buenos Aires. Elías va a hablar un poco de cuál es el lugar que tienen los jóvenes en el libro de oh, Hechos de los Apóstoles. Eso va a pasar el miércoles 29 y de esa manera vamos a cerrar ahí la lectura de este libro que hemos tenido la gracia, la posibilidad de poder compartir en estos 14, estos 12, hasta el día de hoy, estos 12 miércoles. Así que, Padre, muchísimas muy gracias. Y la bien, gente me está mucho saludando. magnífico. Ahí hay, no sé si hay otra pregunta. Ah, no, bueno, Sergio, la evangelización que hay en la ortodoxia es el ejemplo, el testimonio de vida del clero y de la feligresía. Esto está en lo cierto. Bueno, lo saludan Esther Hilal en Córdoba. Muchas gracias, muy buena la enseñanza. Victoria de acá de Buenos Aires lo saluda. Y todos los que están ahí seguramente van a saludarlo al Padre ahora, al Padre Rafael. Gracias. También lo felicita, se lo leo porque sé que no lo está leyendo ahora usted, por eso lo estoy diciendo No, a no, no, aquella no gente, tengo. aquella gente que lo saluda. Muchísimas gracias, Padre. Gracias por Gracias. esta enseñanza. La verdad que la hemos disfrutado. Yo disfruté mucho que usted se extendiera más allá de Hechos, ¿no? O sea que Hechos no es el final de los apóstoles, sino que eh, la vida misma de la iglesia eh, es la apertura de Hechos, ¿no? O sea, la misma tradición. Esto que usted contaba, inclusive nosotros acá en Latinoamérica hacemos nuestros Hechos de los Apóstoles con el día a día, ¿no? Con el trabajar y el seguir llevando la tradición de nuestra iglesia, la palabra de Dios a todas las casas, ¿no? El padre Jorge de Viña del Mar también lo saluda, le dice Bloguite. Jorge, El padre Jorge Suez, ahí desde la parroquia en Viña del Mar. estudió en Bueno, Balamá, ¿no? estudió en Panamá, el padre Jorge, claro, en esas épocas estudió y habla griego, por eso dice bloguite, por eso, Uh, pero bueno, Se nos bueno, pasó a muchísimas nosotros. Bueno, yo que agradezco, Padre. Salúdeme toda la gente. Ha estado un placer. Salude al señor obispo, al señor metropolita, por favor, que hace tiempo que no lo veo. Y hasta una próxima, si Dios quiere. el padre Juan Manuel de Tucumán, de acá en Argentina, no sé si hay una provincia en el norte argentino, en la provincia de la que vengo yo. El padre Juan Conozco Manuel Tucumán, ¿eh? conoce Tucumán. Conozco. Padre Juan Manuel lo saluda también desde la parroquia. Hay gente acá que lo está saludando. Ojalá que lo tengamos de vuelta acá por Buenos Aires, dice Macrina, ¿no? Oh, si Dios quiere. Ojalá que pueda venir pronto. Bien. A Luz también, bueno, la gente que lo saluda. Le agradecemos mucho, Padre. Acá llegamos a al final de la charla. Le agradezco mucho su tiempo. Y que ojalá el miércoles que viene, entonces, 19:30 horas, estamos con la Magíster, con Lo Lorena voy a Yarade, que estará, Uría, la escuchar. presbítera, que estará compartiendo con nosotros el lugar de la mujer en Hechos de los Apóstoles. Perfecto. Gracias, que tengan todos una linda semana. Gracias, Padre. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.